Para cerrar este bloque de la mañana, nos complace tener en la siguiente sesión a dos destacados expertos de Harvard Business Publishing, nuestro aliado, Lisette Aranda, Principal Learning Partner, y Ian Fanton, Executive Vice President y Chief Client Officer. En esta conferencia que nos traen de Harvard van a compartir con nosotros su reciente estudio sobre liderazgo centrado en las personas y su importancia en tiempos de cambio y complejidad. Una empresa no puede transformarse sin transformar las capacidades y comportamientos de las personas involucradas. Por lo tanto, es necesario un enfoque que ayude a las personas a adaptarse mejor. Agradecemos sinceramente a Lisette Aranda y a Ian Fanton por su amable espera y paciencia, por aceptar nuestra invitación y venir a compartirnos de verdad todos estos hallazgos de este importante estudio. También nos van a compartir sobre el concepto de leadership fitness, que plantea ser una ventaja competitiva de las organizaciones modernas. Bueno, también queremos contarles que esta charla tendrá una parte en inglés, pero contaremos con traducción simultánea al español a través de la plataforma Interprefy para que puedan aprovechar al máximo de su contenido. Para activarla, vayan al extremo izquierdo de su pantalla y seleccionen la modalidad de traducción que prefieran. Entonces, subtítulos en el icono de Closed Caption, CC, o audio en el icono de unos audífonos. Y para escuchar la traducción en su teléfono móvil, escaneen el código QR que aparece en la pantalla y pueden descargar la aplicación. Asegúrense de silenciar en este caso el audio de la transmisión en la pantalla principal pues para tener una mejor experiencia. Así que pues nada, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Lisette e Ian. Bienvenidos. Welcome, Ian. Gracias. Hola, Marcela. Gracias. So happy to be here. Really appreciate everyone joining us for the conversation today. And we're looking forward to talking through some different research highlights that we have from Harvard Business Publishing, really focused on the area of human-centered leadership in the age of AI. So we're going to give headlines from two different research studies we did that revolve around this topic. And we're also going to talk about some of the approaches or thoughts we have around how to build more capacity and capability in this area of human-centered leadership. So as we think about the context for this, there is nothing here, I think, that is a surprise to anybody who's joining us today. This happens to be a piece of research from Harvard Business Review, that notes how much change organizations and CEOs are driving. I'm sure many of you have your own iterations of this. More recently, saw a piece of research that large organizations are typically going through kind of 1.5 transformations per year. So this idea of transformation that is continuous, again, not a surprise, but really kind of sets the context for what we want to speak with you about today. So the first piece of research that we did that we want to share highlights from, we entitled Ready for Anything. We thought that was an appropriate framing of what's going on. And this research was conducted with heads of learning and development, heads of leadership development. You can see the data here. But, pretty extensive study, global study, wide-ranging industries, regions from around the world. And what we were really trying to get at in this study is as heads of leadership and learning development, and in this context of continuous transformation, what are the areas that you were most focused on as you think about where you're going to be spending your time and energies. And so the sort of headline from that landed on this idea that, as you see here, leadership development has always been about preparing leaders for future challenges. And historically, we've all had, a pretty good sense of what we think those challenges might be, right? As organizations think about the strategic focus and priorities for the business, whether it's innovation or
growth or new market entry. There were certainly challenges, but we had a better sense of what we were developing against, right? What are those critical skills and capabilities that are going to enable our organizations to be successful, when in fact today's world is about preparing leaders for unknown challenges. So, and that can lead us into, a variety of paradoxes. So, for example, the very, focus around digital transformation that we might be asking our leaders to be engaging in might lead us into a path of being more separated from people, from individuals and the sort of human needs that individuals have. So this sort of idea of ready for anything can present paradoxes. Here, what you see on the screen is sort of the current focus. So the question that was sort of being responded to is, as you think about the year ahead, and this study is about 9 or 10 months old, but still pretty recent, what are the most important areas of focus that you have in your organizations for developing leaders? You can see here it was around sort of skills in the area of competitive and strategic change, and building organizational agility. That was what the sort of heads of leadership development were saying. Look, as we think ahead 12 months, what are the biggest sort of areas we're investing in? And when we took that a step further, we came up with a sort of framework here categorizing what we call jobs to be done, right? So if you're a head of leadership development and you were responding to this study, the key jobs to be done inside these organizations sort of clustered around these 4 areas. So in the first area, it's around, contending with disruption beyond the C-suite, because, looking back, it used to be that this concept of VUCA was really sort of more reserved for executive ranks, right? There was a small set of people whose job was to think about a discontinuous world, top of the organization, thinking about macro changes, long-term planning, when in fact what is happening is the weak signals, as we would say, of change and transformation is oftentimes hitting your frontline employees first, before it's ever going to make it to the executive ranks. And by that time, your organization might already be behind. So as we think about inverting the pyramid, as it were, how do you create capabilities in your frontline mid-level managers for sense making? How do they interpret and analyze data? How do they lead employees through continuous change? So this idea that VUCA was only the top of the organization and required long-term planning is sort of, flipped on its head, as it were. And related to that, number 2 is this concept of building tech savviness in all of our leaders. That doesn't mean all of our leaders need to become computer scientists or programmers, but what it does mean is the tools that are becoming available for our leaders to be able to make sense of data, the tools around AI that we're putting in front of our colleagues, the tools that are gathering and interpreting data, right? There's a tech savviness and comfort level that has to be there with the kind of tools that are going to allow our leaders to make sense of data, to act on it, to lead effectively through change. The third area, and you can see it's highlighted, is humanizing leadership in an increasingly digital age. That was a critically important job to be done for learning and development professionals, because that's kind of the flip side, are simultaneously needing to build the
technical competence of all of our leaders, all the while recognizing that the needs and expectations of our employees have changed significantly. I think a lot of that was accelerated from the pandemic, in that we just our employees expect more from our leaders. They expect to bring more of their personal lives into work. They expect to be able to bring the ups and downs of their worlds to work, and our leaders need to be able to navigate that world, understanding what are the trade-offs or choices or guidelines around how deeply we engage with individuals, the challenges, the struggles that they may be going through. So that's an area we're going to double click on in a little bit. Lastly, was this major area of sort of leading hybrid work. We say in 4 dimensions. Those dimensions are really the where, when, how, and by whom work gets done. Many of you, I'm sure, have a whole variety of ways in which you're dealing with hybrid work, but it presents even more challenges and opportunities for our leaders. So that prompted us to want to do some more research because we're Harvard. So what we did next was say, okay, let's dig into this area of human-centered leadership more deeply. And so this related study, you can see again, the data was pretty broad-based, really focused on more broad-based set of leaders. It was not specifically learning and development professionals. But again, you can see wide range of roles, levels, company size, again, a global study here in terms of digging into human-centered leadership. And some of the headline findings from that go to, one area that struck us was this idea of sort of how prevalent is stress and burnout. So what respondents told us in that area was that almost half of them were experiencing some significant kind of stress and burnout weekly in their lives. And that's really featured on the next slide. And that while this stress is going up and uncertainty is going up, that places a premium on leaders being more human-centered. So that might seem obvious. The paradox, again, in that is that each one of us is experiencing that stress and uncertainty. And as a leader, being asked to also take that stress and uncertainty on behalf of our employees. So we need, and again, are asking and expecting more from our leaders who are increasingly feeling that stress and burnout, and asking them to engage with employees experiencing the same things. And so that's kind of context and overview for what my amazing colleague Lizeth is going to talk about. Lizeth does a lot of work across a whole range of companies in the region. And she's going to sort of bring to bear some more specific ideas and strategies around how we can help build this kind of capacity and capability of human-centered leadership in our employees. So Lizeth, I'll turn it over to you. Thank you, Ian. And well, I will switch again the language. Vamos a volver a regresar como estaba Leticia al español. Y lo que yo voy a hacer es dar un doble clic a estos estudios que Ian nos compartió este contexto de los diferentes estudios que tenemos. Estos estudios los juntamos para aprender realmente qué es lo distinto y qué nos lleva hacia aquellas habilidades de liderazgo centrado en el ser humano, ¿no? Entonces, déjenme comenzar compartiéndoles que de entrada, en primer lugar, en el estudio observamos que hay algunas habilidades específicas que los líderes necesitan para poder desarrollar un enfoque auténtico y centrado en las personas, con sus equipos y también con sus pares, ¿no?
Y aunque pueden existir muchas otras habilidades alrededor de estas, las 4 que ustedes están viendo en pantalla fueron las que identificamos como las más relevantes. Otra de las cosas que aprendimos de estos estudios es que las habilidades y los comportamientos del liderazgo centrado en el ser humano son cosas que muchos de los líderes hacen naturalmente cuando están con personas que les agradan, cuando no están bajo mucha presión o cuando enfrentan situaciones que son claras, sin emociones y que se están enfrentando a algo muy bien definido. Por ahí había una pregunta si este estudio era algo que había mostrado una particularidad en alguna región. Yo lo que les diría es no, es un estudio que realmente estos comportamientos y estas habilidades fue algo que vimos realmente a lo largo de los distintos países y empresas que analizamos. Muchas de estas empresas que analizamos son empresas globales que tienen una representación realmente casi en todo el mundo y los comportamientos realmente se presentaban de la misma manera. Lo que fuimos viendo es que la presión y la complejidad del entorno de liderazgo están empujando a los líderes más allá de su límite. Y muchos de estos líderes carecen de esas capacidades esenciales que son necesarias para prosperar en este nuevo entorno de tanto cambio. Como observan, los términos que estamos utilizando para referirnos a estas habilidades están relacionados con términos que generalmente utilizamos para referirnos a una condición física. Y decidimos utilizar estos términos porque la naturaleza de los mismos nos permite resaltar las dimensiones de estas habilidades. ¿A qué me refiero? Comencemos, por ejemplo, con fitness, que en español se traduce como tener una buena condición física. Entonces, leadership fitness se refiere a aquellas habilidades que los líderes tienen que practicar para mantenerse y estar en forma. Y como todos los que practicamos algún deporte, sabemos que para mantener una buena condición física, la constancia es algo clave, no es algo que se dé de la noche a la mañana o porque ya hicimos ejercicio hoy, ya vamos a estar fit, ¿no? Entonces, si conectamos estos conceptos, los líderes para mantener un leadership fitness tienen que practicar estas 4 habilidades de una manera continua. Entonces, comencemos a ver qué es lo que los líderes tienen que hacer. Y voy a comenzar por la primera habilidad que es, o la primera dimensión, que es la dimensión del equilibrio. Les voy a dar unos segundos para que puedan leer esta cita de Jim Collins y Jerry Porras, que viene de su famoso libro Good to Great, que a lo mejor muchos de ustedes han leído en el pasado. Aproximadamente en el año 2005, la investigación que ustedes están viendo aquí de Collins y Porras identificaba esta primera capacidad de equilibrio o balance como una característica de empresas altamente visionarias. Incluso antes de eso, Barry Johnson y algunos otros autores escribieron extensamente sobre la necesidad de que los líderes sepan manejar ideas opuestas como una tensión natural en el sistema. Y que realmente el trabajo de cualquier líder es manejar esa tensión para obtener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces, esto es de lo que se trata el equilibrio o tener un balance. Entonces, vamos a ver cómo es que definimos esta dimensión de equilibrio. Como ustedes verán, la definición del equilibrio para nosotros es la capacidad que tiene un líder para aplicar una mentalidad sistémica que le permita aceptar y gestionar las tensiones entre fuerzas e ideas opuestas. Entonces, ¿qué es lo que viene siendo el equilibrio? El equilibrio para los líderes implica que ellos puedan ver y liderar de una manera diferente. ¿Qué es lo que podríamos decir que los líderes logran cuando cultivan realmente esta capacidad de equilibrio? Pues los líderes que tienen equilibrio reconocen polaridades que los autores Wendy Smith y Marianne Lewis denominan como dilemas en su libro Both and Thinking. Estas situaciones pueden parecer como decisiones entre dos opuestos, pero en realidad son opuestos interdependientes, como lo es el acto de inhalar y exhalar, ¿no? Volviendo a nuestra analogía de la capacidad física.
Los líderes sin equilibrio suelen ver estas situaciones como problemas que tienen que resolver o decisiones que tienen que tomar, mientras que los líderes que tienen equilibrio perciben la tensión entre ambas cosas como algo normal y necesario de gestionar. Déjenme darles un ejemplo que viene de un trabajo reciente que hicimos con una firma de análisis global, en donde dirigimos una discusión con el equipo ejecutivo de cómo equilibrar la tensión entre tener un propósito como organización y mejorar el desempeño financiero. A través de la discusión que tuvimos con este equipo ejecutivo, el equipo se dio cuenta que elegir uno sobre el otro era una falsa elección, como realmente lo ejemplifica la cita de Collins y Porras. Lo que ellos necesitaban era ambas cosas simultáneamente y de manera continua. Entonces, a medida que los líderes empiezan a aplicar el pensamiento both and, o como lo podríamos traducir en español como tanto y, se vuelven más perceptivos a ideas opuestas y más cómodos con cierta tensión en el sistema, ¿no? Y entonces los líderes evitan soluciones rápidas que solo alivian la tensión momentáneamente. Esta capacidad de equilibrio les ofrece a los líderes un nuevo enfoque para trabajar como individuos y como equipos, para tomar decisiones y también para establecer estrategias. Entonces, esta es la primera dimensión. Ahora vayámonos a la segunda dimensión de Leadership Fitness, que es la fuerza. Iniciamos la discusión de fuerza con una cita de Marcus Buckingham y Ashley Goodall del libro 9 Lies About Work, que es la que tienen en pantalla. Como yo creo que todos sabemos, se ha hablado mucho sobre la importancia de construir o apalancarnos en nuestras fortalezas, ¿no? Todos hemos oído este concepto. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado es que con frecuencia la presión del aprendizaje se enfoca en el desarrollo o en la corrección de ciertas brechas, ¿no? De ciertos gaps y en formar líderes más completos o lo que llamamos esos well-rounded leaders. Y todo esto, pues, lo hacemos utilizando modelos y evaluaciones de competencias, programas de desarrollo, retroalimentación, coaching, y aunque todo es valioso, realmente no es suficiente, ¿no? Esta cita que estamos viendo y una amplia investigación indican que un gran liderazgo se basa en maximizar las fortalezas únicas o distintivas. Y pues bueno, yo creo que todos lo entendemos de una manera muy intuitiva cuando pensamos en líderes destacados en sus campos, como lo podría ser Elon Musk, Nelson Mandela, ¿no? Lo que vemos en esos líderes es, no nos enfocamos en cuán completos o how well-rounded ellos son, ¿no? Lo que realmente vemos de estos líderes es que han cultivado y aplicado fortalezas únicas y distintivas en sus respectivos campos. Entonces, vamos a explorar un poquito más qué es lo que significa el enfoque o la habilidad de fuerza en base a nuestro estudio. Como pueden ver, aquí tenemos la definición de fuerza, ¿no? Al igual que las otras dimensiones, fuerza se trata de ver de una manera diferente y liderar también de una manera diferente. En primer lugar, se trata de que un líder tenga una imagen clara de dónde es excepcionalmente fuerte y dónde esa fortaleza puede crear oportunidades para que genere un impacto. Y puede sonar muy simple, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué es esto? Porque muchos líderes no tienen una imagen clara y específica de sí mismos y de sus fortalezas únicas. A menudo, debido a que las fortalezas les resultan fáciles, las ven como cosas que todos deberían de poder hacer fácilmente, ¿no? Es como que es natural, es algo muy natural porque a mí se me facilita. Sin embargo, los líderes que han desarrollado esta capacidad también pueden ver a los demás a través de esa misma lente. Y entonces pueden observar activamente las fortalezas en los demás e incluso pueden experimentar con tareas, asignarles distintas cosas a sus equipos para desarrollar las fortalezas en los demás. Con esta forma de ver a las personas y el trabajo, estos líderes pueden formar equipos diversos con fortalezas complementarias y rodearse de personas que equilibren sus debilidades. Y en esas áreas en las que los líderes pueden tener un gap o una brecha que necesitan cerrar, pueden elegir lo que yo llamo ser responsablemente promedio.
¿Qué es esto, no? Que simplemente pueden ser lo suficientemente competentes en ciertas habilidades para que eso no se convierta en un obstáculo. Ahora veamos o pasemos a la siguiente dimensión, que es la dimensión de la flexibilidad. Mientras que la fortaleza, cuando nosotros hablamos de la fortaleza se centra en desarrollar las capacidades propias, ¿no? En qué soy bueno yo. Y la flexibilidad se centra más bien en reconocer los cambios y adaptarse a ellos, ¿no? Entonces, esta cita de Kaiser, Sherman y Hogan fue extraída de un artículo reciente de Harvard Business Review y describe cómo es un líder que tiene esta capacidad. Los autores llaman esta capacidad como versatilidad, lo que nosotros llamamos flexibilidad. Les voy a dar unos segundos para que puedan leerla. Bueno, Robert Hogan, que es uno de los autores que tenemos aquí, es el mismo Hogan que desarrolló las evaluaciones de personalidad de Hogan, que muchos de nosotros a lo mejor hemos tomado en el pasado, ¿no? En la investigación para este artículo, los autores analizaron los perfiles de personalidad de individuos que demostraban esta capacidad de flexibilidad y no encontraron una correlación significativa. ¿Qué es lo que eso nos quiere decir? Bueno, que la flexibilidad, como ellos afirman, no es un atributo de la personalidad, sino una habilidad que se adquiere, generalmente a través de distintas experiencias que empujan a los líderes a enfrentarse a situaciones desconocidas y a probar nuevos enfoques. Entonces, veamos cómo nosotros definimos esta dimensión. De acuerdo con la definición de flexibilidad, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hacen diferentes los líderes que poseen esta habilidad? Entonces, al igual que la fortaleza, la flexibilidad implica tanto la autoconciencia como la conciencia situacional. Los líderes que son flexibles son conscientes de su propia rigidez y de sus prejuicios y saben identificar cuándo necesitan ser abiertos y curiosos, ¿no? Esto les permite reconocer con mayor claridad cuando su respuesta habitual podría no ser la más adecuada para una situación en específico. Esta habilidad crea también un gran lugar de vulnerabilidad para un líder, especialmente cuando hay muchas cosas en juego. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas a las cuales no se han enfrentado. Entonces, es esencial que desarrollen la capacidad de sentirse cómodos con lo que es incómodo, con aquellas cosas que nunca han experimentado. Con esta nueva perspectiva ante las situaciones, especialmente durante el cambio, que es algo constante, un líder puede empezar a manejar de una manera diferente. Y esto incluye buscar distintas perspectivas, probar nuevas habilidades, nuevos enfoques o simplemente solicitar retroalimentación para seguir aprendiendo. Como ustedes pensarán, como todas las habilidades, desarrollar flexibilidad lleva tiempo y requiere estar en específico muy dispuesto a intentar o incluso a fallar mientras se va fortaleciendo este músculo. Con esto en mente, pasemos ahora a nuestra última dimensión, que es la resistencia. Entonces, esta última cita que tenemos aquí proviene del libro de Satya Nadella, Hit Refresh. Les voy a dar unos segundos para que la puedan leer. Y mientras ustedes la están leyendo, quiero hacer mención a lo que Ian mencionaba como contexto al inicio de la conversación, ¿no? Esta cita refuerza muchos de los aspectos de la investigación que nosotros discutimos y descubrimos al inicio, ¿no? Nuestra investigación sobre liderazgo centrado en el ser humano nos reveló que los empleados esperan que sus líderes demuestren constantemente un gran alto grado de concentración, empatía y adaptabilidad, perdón. Cada uno de estos atributos, ¿no? La concentración, la empatía y la adaptabilidad, requiere que los líderes recurran a sus reservas de energía cognitiva y emocional, especialmente cuando se enfrentan a situaciones emocionalmente cargadas o que implican altos niveles de riesgo o de incertidumbre.
Entonces, cuando los líderes se presentan agotados, inflexibles o incapaces de concentrarse, se ven rápidamente abrumados por los factores estresantes que cada vez, como todos lo vivimos, están más presentes en nuestros entornos, ¿no? La resistencia en este momento es cuando se convierte en la base que le permite a los líderes dar lo mejor de sí mismos en el trabajo, adaptarse a los cambios y ayudarse a ellos y a los demás para enfrentar las distintas situaciones inciertas que se van presentando en este mundo VUCA, como lo mencionó Ian, ¿no? No sé si todos están generalizados con el concepto de VUCA, que su término en inglés es Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous World, ¿no? Ese es el término de VUCA. Entonces, es que viene con toda esta parte del cambio continuo. Pero bueno, exploremos un poquito más a fondo qué es lo que implica la resistencia. Para explicar el concepto de resistencia, nos vamos a referir a un libro de la autora Shannon Hoffman Paulson. El libro se llama The Grit Factor. A lo mejor algunos lo han oído o ya leído. En este libro, la autora Shannon Paulson hace referencia a unas competencias básicas de un programa que se llama Master Resilience Training. Este programa de Master Resilience fue desarrollado para líderes del Ejército de los Estados Unidos en colaboración con la Universidad de Pensilvania. La autora menciona que las competencias a las que ella le llama componentes mentales del coraje son 3. El optimismo moderado, la agilidad mental y la autorregulación. Estos son los componentes mentales del coraje. Paulson afirma que la eficacia general del programa demuestra claramente que los aspectos de la resistencia se pueden enseñar, ¿no? Estos componentes mentales del coraje. Y lo que ella observa a través de los estudios es que los líderes con esta capacidad de resistencia pueden aceptar la realidad con un optimismo moderado. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este optimismo moderado? Es cuando los líderes saben que las cosas son difíciles, pero confían en que al final lo van a lograr, ¿no? Tienen ese espíritu de vamos a lograrlo, vamos para allá. Además, estos líderes son conscientes de sí mismos, esa autoconciencia de la que también ya hablábamos en el pasado. Conocen cuáles son las carencias emocionales y cómo reaccionan cuando no manejan bien el estrés. Entonces, ven las situaciones no como un evento aislado, sino con un propósito más amplio. Y como resultado, pues lideran de una manera diferente, ¿no? Son capaces de replantear las dificultades en torno al propósito y enfocarse junto con sus equipos en lo que pueden controlar. También lo que el estudio nos dice es que estos líderes reconocen que no pueden rendir sin energía durante largos periodos de tiempo. Entonces, naturalmente, crean de una manera intencionada tiempo para la recuperación y la reflexión. Entonces, la investigación ha demostrado que los factores estresantes intensos, seguidos de la recuperación, fomentan una mayor resistencia. Y yo creo que, volviendo a nuestra analogía de una condición física, esto es simplemente cuando queremos crear músculo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Tienes que estresar el músculo, después dar un tiempo de recuperación para que entonces se cree ese músculo. Y este es también el principio que tenemos para la resistencia. Con esto concluimos esas 4 áreas, pero pues ahora que comprendemos las 4 dimensiones de Leadership Fitness, voy a volver a cambiar de idioma y pedirle a Ian que vuelva a tomar la palabra para que nos comparta cómo nosotros en Harvard Business Publishing ayudamos a nuestros distintos socios a desarrollar y aplicar alguna de estas habilidades. Back to you, Ian. Great. Thank you. Gracias, Lizeth. We're going to conclude here by framing what Harvard Business Publishing does, our work within companies and our partnership with UBITS. Before I go into that, the intent here, hopefully you
gleaned value from it was for us to sort of make the case, provide context for continuous transformation, to provide some data and insights around what folks like you, learning and development, leadership, HR professionals are focused on global, the kind of jobs to be done and priorities as we navigate the world, that brings together, high rates of technological change, expectations of leaders to become both technically savvy and human-centric in a world with, great change in a working environment that is increasingly, a hybrid type environment. And so that produces the stresses that we saw, the challenges from the individual leaders in that research. And then from there, Lizeth was really speaking about, so how can we invest? How do we help build the capacity and capabilities for leaders? And that kind of leads us more specifically to the kind of work that we do. Broadly speaking, here, when we think about our work with organizations globally and within Latin America, it's relatively similar when we think about our ability to serve enterprise-wide leadership development. The typical or more common types of business challenges we're engaged in, not surprisingly, is through the lens of some form of transformation. So how do we create leaders with more agility? How do we change mindsets? How do we change culture? How do we continuously upskill and sort of reskill our leaders? How do we accelerate the pipeline of talent in that sort of ready for anything context? The way we go about engaging across the enterprise would be through a range of different experiences and modalities. So some of our work happens through face-to-face, live, campus-based types of experiences. Other times we're creating experiences like we have together today, which is sort of synchronous live but virtual experiences. Oftentimes we'll combine those with asynchronous experience as well. And then sort of running through that pyramid, you'll see is sort of what we call a digital spine. And that's a lot of the work we do with our partners at UBITS, is to think about how do we take our digital assets, our learning experiences, and curate them, design them, build them into programs, make them available to learners in more personalized kinds of ways to sort of drive scale across the organization. And so from a capability perspective, what we bring to bear, both ourselves and with UBITS, is a combination of what we think is high quality, trusted content, thought leaders. We have significant design expertise. Oftentimes we're working with your designers as well to sort of figure out how do we contextualize the learning, make sure it addresses your culture, make sure it addresses your learners' specific environment. So that sort of context is important. We have a lot of capability to deliver at scale and speed. I think, I again, recognize I'm preaching to the choir, but the days of developing 20 people at a time, or only investing in the top of the organization, 30, 40, 50 people, we need to be thinking about hundreds of people and thousands of people. And we need to be thinking about it both at scale, but with momentum, right? Scale, yes, we can reach 5,000 people, but if we do it over 2 or 3 years, the world will have changed several times, back to some of our other points. So how do we combine this idea of context, of impact at scale with momentum and acceleration? So because at the sort of last bullet there is all about outcomes, right? That's what we're focused on delivering, our results against your business needs. So how do we do that in ways where we're partnering with you to understand specifically what is the challenge, who has the challenge, and at the end of the day, how do we know that we've
made a difference and sort of demonstrated impact. And that's so much of the work that Lizeth and her colleagues do, and that we're excited to be doing together with UBITS. So that's really it in conclusion. We're so appreciative of all of you taking the time to join with us today. And with that, I will turn it back to our hosts.